por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Y el pabellón auricular que vemos ahí en el lado izquierdo extremo de todo el esquema, se compone de muchas estructuras que pueden delimitarse en toda esa región. Vemos ahí el hélix, el antihélix, el lóbulo también auricular, el trago y el antitrago hasta la concha auricular. Entonces, todas esas estructuras, que quizás no lo podemos marcar porque no manejo todavía el láser, el puntero láser, se encuentran en el pabellón auricular. Y es muy importante saber también, aparte de esas estructuras que, de hecho, que lo van a revisar, tanto en el curso de anatomía, en primeros años, y también nuevamente en el curso de otorrino, ahondar bastante en las estructuras, porque hay muchas enfermedades que son comunes, en verdad, vienen a nuestro consultorio de medicina general, solamente como una pericondritis o un hematoma localizado, ¿no? Que puede solo seleccionarse en el pabellón auricular. La inervación también es importante, importantísima ahora. Por ejemplo, la región del hélix se está inervando por el par número 5, el Gemini. La región inferior del hélix, en parte del lóbulo también, la inervan ramas cervicales de C2 y C3. Y la concha, que ya es como el vestíbulo del conducto auditivo externo, está inervado por el par craneal número 7, par el número 7, en una rama llamada Ramsay-Hunt, que quizás muchos de ustedes la pueden conocer. Esta ramita es muy importante porque también produce un síndrome, el síndrome de Ramsay-Hunt. Este síndrome se asocia a una infección herpética por el virus de herpes zóster, en la cual aparecen justamente inicial en esta concha las vesiculitas de los herpes, que ya muchos lo deben saber, y se extiende por todo el conducto auditivo externo. Llega hasta localizarse cerca del conducto del nervio cuerda del tímpano, que es una de las ramas del nervio facial, y puede afectarlo y llegar también al nervio facial, produciendo parálisis facial. Entonces, en un cuadro clínico que encontramos vesículas herpéticas en esta región de la concha y conducto auditivo externo, asociado el mismo lado de la cabeza con una parálisis facial, es el síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces, básicamente, como un tip, ¿no?, que puede darse. Luego tenemos el conducto auditivo externo, que también se puede diferenciar en tres regiones: un tercio externo, un tercio medio, un tercio interno. Lo importantísimo es que tanto el tercio externo como el tercio medio están formados o recubiertos, mejor dicho, de tejido cartilaginoso. Y el punto límite entre los dos tercios externos y el tercio medio se denomina istmo, porque el tercio interno ya está formado por tejido óseo, no cartilaginoso. Entonces, entre estos dos puntos, tanto de tejido cartilaginoso y óseo, se denomina istmo. ¿Y por qué es importante el istmo? Porque justo en ese lugar, en esa localización, son donde se encuentran las obstrucciones de los cuerpos extraños. Muy bien, luego tenemos lo que es el oído medio. En el oído medio vamos a encontrar la caja timpánica. Es muy importante saber sus límites de la caja timpánica, ya que se encuentra dentro del cráneo. Anteriormente vemos que está la trompa de Eustaquio, posteriormente está la apófisis mastoide, debajo se encuentra el golfo de la vena yugular interna, arribita se encuentra la fosa craneal, la base del cráneo, medialmente vemos al promontorio y lateralmente está en continuidad con la membrana del tímpano. Y es muy importante tener en cuenta esta caja timpánica. ¿Por qué? Porque el tímpano se comunica con una cadena de huesos llamada cadena osicular, ¿no?, que muchos ya lo han descrito cuando piensan cuál es el hueso más pequeño del cuerpo, ¿no? El que se comunica directamente con la membrana es el martillo, luego le sigue el yunque, y el hueso más pequeño, el estribo, ¿no? Entonces, esa cadena osicular sirve como una especie de amplificador de las vibraciones que vienen desde el oído externo. Todas las ondas sonoras que impactan en la membrana timpánica tienen a movilizar esta cadena de huesecillos y amplificar ese movimiento para que lo conduzca hacia el oído interno. Muy bien, entonces después, antes de pasar, mejor dicho, al oído interno, tenemos que ver un poco del tímpano. El tímpano es importantísimo. Está formado por tres tipos de tejidos. A nivel externo, vemos que tiene un epitelio escamoso plano.
A nivel medio está formado por tejido fibroso, y a nivel más interno, cerca de la caja timpánica, es un tejido cuboideo monoestratificado. Entonces, el tímpano es uno de los órganos importantísimos para poder amplificar y transmitir las ondas sonoras que se comunican con los huesecillos, ¿no? Y por último tenemos al oído interno, que ya muchos lo recordarán. Está formado por dos aparatos, un aparato vestibular y coclear. El aparato vestibular está formado tanto por las cadenas o los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, que tiene más que nada una función de preservar el equilibrio, el posicionamiento de la cabeza. Y después tenemos a la cóclea, ¿no? Que ese sí es el encargado de transmitir todas las ondas sonoras y transformarlas en un impulso nervioso, que va a comunicar también por el nervio del par craneal 8 hacia el sistema nervioso central. Básicamente es parte de la anatomía, no es tan amplia, son tips nada más, porque esto no es una clase de anatomía, son recordaris que podemos tener en cuenta para poder seguir más adelante con este tema. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, muy bien. Entonces, en la fisiología, tenemos que decir un poquito sobre lo que cada uno hace, ¿no? Tanto el oído externo como el oído medio sirven para transmitir las ondas sonoras y también para amplificar. Todo lo que se está constituyendo, el pabellón auricular, el conducto, el tímpano, la cadena de huesecillos, es fundamentalmente transmisión y amplificación de estas ondas. Después de eso llega al oído interno, que es mucho más complejo el proceso de transformación de ondas mecánicas a impulsos neuronales. Entonces, cuando llega ya al oído interno, esta se comunica con la ventana oval, y la ventana oval está en comunicación con la cóclea. Y la cóclea está formada por tres segmentos o tres escalas, como lo vemos en el lado derecho de su pantalla. Ahí tenemos una escala vestibular, una escala media y una escala timpánica. Tanto la escala vestibular como la escala timpánica están rellenos de un líquido perilinfático, y la escala media de un líquido endolinfático. Entonces, ¿por qué es importante este líquido? Porque al producir las vibraciones desde el tímpano, por la cadena osicular, tanto el martillo y un estribo, en comunicación con la ventana oval, hace que ésta vibre. Y cuando vibra, va a mover también a este líquido que está dentro de estas escalas. Inicialmente la escala vestibular, que va a darse por todo su recorrido y regresar por la escala timpánica. Estas vibraciones dentro del líquido van a hacer que también se mueva la escala media, que contiene la membrana tectorial. Justamente esta membrana tectorial, ante las vibraciones, hace que las células ciliadas sensoriales, que se encuentran también en esta diapositiva, vibren. Y estas vibraciones van a transformarse de estímulos mecánicos de ondas sonoras en estímulos neurosensoriales. Muy bien. Entonces, todo eso para recordarnos en fisiología. La pérdida auditiva, chicos, que es el tema de hoy, es muy importante diagnosticarla temprano. ¿Por qué? Porque puede ocasionar retrasos en el habla, en el lenguaje y retrasos cognitivos. ¿Cómo así? Ya que si no se diagnostica de manera temprana, esto puede afectar bastante en el comportamiento, las interacciones psicosociales y también un bajo rendimiento académico. O sea, va a impactar en todos los ámbitos o esferas de la vida. Decirte que es una de las enfermedades, trastornos muy comunes en todos nosotros, en todos los habitantes, ya que aparecen de 12 a 1000 habitantes en el mundo, las déficits auditivos, y una hipoacusia severa aparece en 1 en 1000 y moderada en 1 a 3 en 1000 también, según la OMS. O sea que es bastante prevalente. El 50% de estas pérdidas auditivas son de origen idiopático, quitogénico, no se sabe. Algunos se pueden decantar con causas genéticas asociadas al gen 26, al cromosoma 13, entre un montón de síndromes también que podemos nosotros mencionar. Se dice que casi más de 400 síndromes están asociados a algún déficit auditivo, y por ende también a una hipoacusia marcada, ¿no?, más adelante, que puede ser sordera completa. El 25% de los recién nacidos están asociados a factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo?
Por ejemplo, tenemos a recién nacidos que nacen con prematuridad y son admitidos en salas de UCIN, en unidades de cuidados intensivos neonatales. Y según las investigaciones, se dice que al menos tienen que estar 5 días para que esté presente este riesgo de hipoacusia. Otros síndromes asociados también ya determinados por la clínica común de estos pacientes son el síndrome de Usher, el síndrome de Brenner, el síndrome de Alport, de Moebius, Marfan, Ehlers-Danlos, entre otros, que son los más conocidos. También están asociados factores de riesgo como anomalías craneofaciales, más que nada asociadas al pabellón auricular, que pueden estar también conjuntamente con labio leporino, paladar hendido. Algunas infecciones congénitas, que sí ustedes lo van a ver en el curso de pediatría, las que son más características son infecciones congénitas virales, como el citomegalovirus, la rubiola, el herpes, hasta últimamente el Zika, que se está siendo estudiado. Algunas otras infecciones como el toxoplasma y la sífilis también pueden causar hipoacusia. Y a nivel del sistema nervioso central, pacientes que ya han nacido y que desarrollan meningitis bacteriana pueden tener algún trastorno del sistema nervioso central y producir hipoacusia más adelante. El alcance de la pérdida auditiva se define midiendo el umbral de audición. ¿Y cómo se mide esto? En decibelios. Según la Asociación Estadounidense de Audición del Habla y del Lenguaje, se tienen estas categorías en varias frecuencias, entre 125 Hz, que son frecuencias, y se miden las frecuencias en Hz, hasta 8000 Hz, que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo se obtienen estos decibelios? Por medio de la audiometría. La audiometría tonal es el gol estándar para definir si un paciente tiene hipoacusia y también definir el grado de hipoacusia que tiene. Y justamente aquí vamos a clasificarlos, ¿no? Los decibelios de una persona normal va entre menos 10 a 15 decibelios. Ya algo ligero, un poco más alto, quizás en una especie de factor de riesgo, entre menos 16 a 25 decibelios. Ya empezamos a hablar de sobre hipoacusia cuando supera estos niveles, entre 26 a 40 decibelios, se llama leve, moderado de 41 a 55, moderadamente severo de 56 a 70 y grave 71 a 90. Según la OMS, grave se define como 61 a 80 y ya profundo es más de 90. Entonces, esto es para que nosotros podamos clasificar a un paciente de hipoacusia y su severidad y su gravedad. La siguiente, por favor. Entonces, clasificando un poco más este tipo de enfermedades, tenemos el grado de afección que hemos descrito en este momento, pero añadir también que existe un grado más profundo marcado de hipoacusia, que es ya la apofosis, o también llamado pérdida de la audición absoluta, o anacusia, que sobrepasa más de 120 decibeles sin ninguna respuesta en la estimulación auditiva. El momento de aparición también es una forma de clasificarlos. Por ejemplo, cuando es bilingual, se define como la etapa en la cual no se ha adquirido el lenguaje, entre 0 y 1 año, bilingual en el cual está en la adquisición del mismo lenguaje, de 1 a 5 años, y postlingual después de los 5 años. Y la localización de la lesión es importantísima aprendérsela. Primero tenemos la hipoacusia de transmisión, que se relaciona a todo el aparato de conducción auditiva, y me refiero a la región del oído externo y a la región del oído medio. Y tenemos después a la hipoacusia neurosensorial, que define la región del oído interno, y la mixta que tiene que ver con ambos, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces vamos a hablar ya de cada uno de ellos, más tranquilamente. Vamos a empezar con la hipoacusia de transmisión. Empezamos con el oído externo, luego el oído medio, que son ambas estructuras que transmiten y amplifican las ondas sonoras. En el oído externo tenemos como principal las alteraciones congénitas, que pueden ocurrir de forma aislada o también puede ser parte de un síndrome clínico más amplio. Puede estar acompañado también de estenosis o atresia del conducto auditivo externo, los traumas también que pueden aparecer y crecer tanto que pueden obstruir justamente todos estos conductos. Tenemos infecciones inflamatorias también, que ya hemos comentado hace un momento. A nivel del oído externo tenemos, por ejemplo, a causa del
el Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus también, que puede producir una otitis externa localizada, y una otitis externa difusa por el Pseudomonas aeruginosa. Este último se asocia muchísimo a lo que es, por ejemplo, estar en una piscina contaminada, puede causar ese tipo de enfermedades y producir inflamación en todo el conducto auditivo externo. Esto es lo que se conoce como una otitis externa difusa. También puede aparecer cuerpos extraños, los cuales pueden ser inanimados o animados. Los inanimados son cualquier pedazo de madera o plástico, ¿no?, que puede introducirse en el conducto auditivo y generar ese tipo de alteraciones en la transmisión de las sonoras. Y si son animados, pues pensarás primero en los insectos, ¿verdad? En los insectos, y también puede ser hasta en partes vegetales, como semillas, que también se consideran como animados. Este último semilla se puede extraer deshidratándola, y ¿cómo sacar un insecto? No vas a echarle agua o lo vas a agarrar con una pinza, ya que estando vivo puede lesionar todo el conducto hasta perforar el tímpano. Realmente lo que hacemos nosotros es anestesiarlo, o si no, inmovilizarlo, ¿no? A veces usamos lidocaína para poder extraerlo, y ya no hay ninguna laceración en ese conducto. Después tenemos los tumores. El más peligroso y maligno es el carcinoma de células escamosas. También están los bacilomas, que son carcinomas vasocelulares. Los tapones de cerumen son muy frecuentes cuando se usa con mucha frecuencia los hisopos, que no se lo hacen adecuadamente, y cuando tenemos sequedad en la piel. Aparte de otras infecciones, tanto bacterianas, virales, tenemos la automicosis, producido por la Aspergillus niger y la Candida albicans. Entonces, esto más que nada en pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, no? La diferencia es el color de las hifas. Las hifas, tanto de las Aspergillus niger y otras, son de color negro, pero en cambio las hifas de la Candida albicans son de color blanco, ¿no? Son temas que puedes aprender para un poco guiarte en el diagnóstico. Después tenemos al oído medio. En el oído medio, ya hemos mencionado, encontramos a la caja timpánica y a la cadena auricular, de los huesecillos, ¿no? Más frecuentemente son las formaciones de los huesecillos, en la cual se encuentra la fijación de todos ellos. Se compactan tanto que ya no generan vibraciones y ya no pueden transmitir las ondas sonoras. Obviamente se asocian a algunos síndromes, como el síndrome de George, el de Wiedemann también, que se encuentra en algunos pacientes con trastornos más sistémicos, más que nada abdominales. Y después tenemos a la otitis media aguda, que son infecciones que pueden ser recurrentes también. Esa es la causa más común de todas las hipoacusias, más que nada en la infancia, chicos. Hipoacusias de tipo conductivas, y que pueden llegar a ser mayormente leves a moderadas. No pasan a ser severas o profundas. Tenemos también a los traumatismos, que pueden ser directos, causados por hisopos o otros instrumentos con punta, como los lápices. Los barotraumas también son muy comunes en pacientes que han viajado a grandes alturas o están en aviones en las cuales no hay ninguna regulación adecuada de la trompa de Eustaquio para poder disminuir, aumentar la presión dentro de la caja timpánica. Entonces se produce un barotrauma por obstrucción de la trompa de Eustaquio. Igual también pasa en las personas que hacen buceo. Es muy común. También se ve traumatismos cuando se dan los TECs y se produce una fractura del peñasco temporal. Ahí también se puede ver la sección del oído medio. Algunos tumores también comunes en esta región son los colesteatomas, que son derivados del epitelio escamoso en el oído medio, y también a veces en el mastoides. Este puede crecer después de alguna alteración en la trompa de Eustaquio, o traumatismo también en la membrana timpánica, ¿ya? Este puede crecer tanto que puede rodear y hasta destruir los huesecillos. Por eso es tan importante diagnosticarlo de manera temprana, ya que es muy fácil saberlo en una otoscopía, ¿no?, que es el examen de preferencia inicial, y se ve que es una masa blanca que está detrás del tímpano y se puede sospechar más adelante de un colesteatoma. Después tenemos una otoesclerosis. La otoesclerosis en sí es una remodelación ósea, anómalo por supuesto, que mayormente se encuentra en la base del estribo. Entonces este estribo se
se engruesa, se fibrosa, se osifica más y ya no transmite las ondas sonoras con mayor eh, importancia y deja de hacerlo. Entonces lo que se tiene que hacer mayormente es un reemplazo protésico de manera quirúrgica, ¿no? Con otro tipo de instrumental para que sí se transmita este tipo de ondas sonoras. Siguiente, por favor. Tenemos la hipoacusia de neurotransmisión. La hipoacusia de neurotransmisión se puede dar tanto en la cóclea como también en sus ramificaciones nerviosas, ya hasta a nivel central. Eso quiere decir que este tipo de alteraciones no tienen nada que ver con la transmisión de los ondas sonoras, sino más bien con la interpretación y la conducción nerviosa. A nivel de la cóclea, también se van a ver causadas por traumatismos, tanto en el hueso temporal, en el peñasco, en algunos TEC laberínticos también. La otoxicidad es importantísima en algunos pacientes con factores de riesgos, más que nada cuando se usan antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos. En orden de importancia, entre más tóxico a menor toxicidad, se encuentra más abajo, está la gentamicina en primer lugar, luego la tobromicina, la nicacina y la neomicina. Entonces, estos son de importancia a tener en cuenta cuando se vaya a medicar a pacientes que tienen factores de riesgo, tanto de nacimiento o también de adquisición durante la vida. Tenemos también los antimaláricos o antipalúdicos, como por ejemplo los últimos, los antipalúdicos que se está usando como caramelos en el inicio del COVID, que es, por ejemplo, la hidroxicloroquina y la cloroquina, ¿no? Muchos pacientes quizás puedan haber desarrollado algún tipo de hipoacusia. También algunos diuréticos de asa, más que nada altas dosis, se ha visto relacionado con la hipoacusia de neurotransmisión. Algunos salicilatos y las tetraciclinas. La presbiacusia es una hipoacusia asociada al envejecimiento. Y sí, se da en pacientes a partir de los 44 años, pero es en bajo porcentaje, casi un 11% aparecen en este grupo etario. Pero a partir de los 65 aumenta hasta el 43% y sigue aumentando mientras pasan los años. Se dice que a los 75 años casi la mitad de las personas ya tienen hipoacusia de neurotransmisión, en este caso la presbiacusia. Y ya casi el 90 años se dice que el 100% de los pacientes ya sufren de esta enfermedad. ¿Y a qué se debe? ¿No? Se debe más que nada a la pérdida de células ideadas del sistema coclear, que se da por el envejecimiento. Tenemos a las enfermedades autoinmunes también, que pueden ser organoespecíficas, directamente afectadas al oído, o no organoespecíficas, que son sistémicas, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la tiroiditis también, que pueden producir este tipo de enfermedades. Y algunas cócleas que pueden alterarse de manera súbita y tener pérdida sensorial, ¿no? Que ya es muy poco, muy raro, mejor dicho, que se ve en pacientes, mayormente se da en pacientes más de 40 años. Después tenemos alteraciones en el nervio o la vía auditiva o a nivel central. Esto debido a tumores en el ángulo punto cerebroso, como los schwannomas del octavo par craneal. Meningitis también en cualquier grupo etario puede alterar y traducir a una alteración en el sistema nervioso de interpretación auditiva, enfermedades inmunizantes o neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, que se ve en pacientes que han tenido estas enfermedades, pérdida de la audición de manera progresiva. No es tan súbito, sino durante el tiempo van perdiendo esta capacidad. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como verán, hay un montón de enfermedades, hay un montón de trastornos que pueden producir hipoacusia, síndromes del infante, neonatales, enfermedades sistémicas, tanto reumatológicas como neurodegenerativas, que sí es cierto que ustedes van a verlo más adelante en diferentes cursos, van a ver un poco más, y sí, pues en la clínica se puede encontrar la hipoacusia. Entonces, es cierto que eso puede ser un síndrome llamativo, pero no puede estar solo o aislado, sino acompañado de diferentes signos y síntomas. El diagnóstico va por ese estilo, entonces, inicialmente hacer una buena anamnesis, una buena recopilación de datos, en la cual incluye el tiempo de evolución, si es aparición súbita, fluctuante, progresiva, una evolución lenta o rápida.
saber si es uni o bilateral, si es simétrico o simétrica, y tener en cuenta muchísimo más los antecedentes, hasta los antecedentes neonatales, infantes, juveniles, y las últimas enfermedades que han tenido en aparición. Como les dije hace un momento, no suele aparecerse aislada, sino acompañada de otros síntomas, como por ejemplo los acúfenos, el vértigo, la otorrea y la otalgia, que es lo que siempre se caracteriza en algunos síndromes, más que nada del sistema nervioso, que afectan a la porción laberíntica o vestibulocular. Después de eso sigue la exploración física, y en este caso, como vemos en pantalla, usamos el otoscopio. La otoscopía, que esta es una otoscopía no neumática, nos permite ver tanto el conducto auditivo externo como el tímpano, la membrana del tímpano. Y a veces, sí, como les digo, la causa más común en infantes, que son los que vienen con más problemas de hipoacusia en nuestro consultorio, es la otitis media. Entonces, este otoscopio nos va a ayudar bastante a ver si la membrana está eritematosa, está muy tensa, hasta puede haber perforación también, que puede generar otorrea, o hasta algún tipo de secreción sanguinolenta. Entonces, el otoscopio es muy importantísimo en el campo de la medicina general cuando tenemos a pacientes infantes con este problema. Y si no encontramos un diagnóstico con estos ya dos medidas iniciales, podemos dar exámenes complementarios mucho más complejos y avanzados para poder determinar la causa de esta hipoacusia o al menos clasificarla. La siguiente, por favor. Uno de los que inicialmente se está haciendo para determinar algún problema auditivo son la acumetría. Y la acumetría son procedimientos de exploración cualitativa, no cuantitativa. Eso quiere decir que no mide gravedad, sino más bien solo clasifica si es o no es hipoacusia neurosensorial o hipoacusia de transmisión. Esto se da más que nada en mayores, niños mayores, mejor dicho, mayores de 5 años, porque necesitamos la colaboración de estos pacientes, no miden la gravedad. Usamos el diapasón que están viendo en pantalla, que es un instrumento metálico en forma de una horquilla. El RINE, el test de RINE y el test de Weber, con acumetría, son los que se complementan. Siempre se van a usar, siempre se van a hacer de manera conjunta. No se hace uno aislado del otro. Primero se hace el test de RINE y luego el test de Weber. Y vamos a entender, porque esto sí va a demorar un poquito, esto es algo que tienen que comprender sí o sí en la práctica, porque lo van a hacer y lo van a tener que aplicar en consultorio, también en pediatría, en el curso de cirugía especializada, ¿no? El test de RINE es un test, como hemos dicho, para definir si la hipoacusia es de transmisión o neurosensorial. En este test se evalúan los dos oídos por separados y se evalúan dos vías, la vía aérea y la vía ósea. La vía aérea, como ven aquí en pantalla, ahí está justo en el estado número 1, en la esquina inferior izquierda de tu pantalla, se le coloca al costado del conducto auditivo y se le hace vibrar. Se le hace vibrar y posteriormente se le coloca en la apófisis mastoide y también se le hace vibrar. La primera intervención es la evaluación de la vía aérea. Y la segunda, al colocarlo encima de la apófisis mastoide, es la evaluación de la vía ósea. Entonces se le pregunta al paciente en cuál de las dos vías recepcionó mejor el sonido. Si te dice que recepcionó mejor el sonido en la vía aérea, es un RINE positivo. Pero si te dice que recepcionó mejor el sonido en la vía ósea, es un RINE negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el RINE positivo, las zonas sonoras se transmitieron mejor por el conducto auditivo externo, por el oído medio, y llegó de manera adecuada al oído interno. Esto se da mayormente en personas normales, pero también se puede dar en pacientes con hipoacusia neurosensorial. Y vamos a ver por qué más adelante. Tengan ya listo ese dato, anótenlo. El segundo, que es el RINE negativo, en la cual la vía ósea se escuchó mejor que la vía aérea, se puede pensar en una hipoacusia de transmisión o hipoacusia conductiva. ¿Por qué? Porque al no transmitirse mejor por la vía aérea, quiere decir que hay una obstrucción por ese canal, ese conducto auditivo, que puede ser tanto en el oído externo como en el oído medio. Quién sabe, puede ser por acumulación de líquidos, puede ser por un tapón de cerumen, puede ser por la inflamación misma de la caja timpánica. Entonces,
Ese es el rine negativo, chicos. Pero cuando nosotros podemos, por ejemplo, dudar, cuando tenemos rine positivo, y decir, ¿es normal o es una hipoacusia neurosensorial? ¿Cómo determino qué es uno o lo otro? Para eso está el test de Weber. Entonces, en el test de Weber nos va a ayudar para determinar si es normal o si es una hipoacusia neurosensorial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo colocamos, el diapasón se coloca encima del cráneo, en la región superior medial, y se le hace vibrar. Se le coloca pegado a la cabeza, cosa que así transmita esa vibración por toda la calota y llegue hacia la región ósea del oído interno. Entonces se le hace vibrar a ese diapasón, estando encima de la cabeza, y se le pregunta al paciente si transmitió mejor en el oído enfermo, al cual hemos estado evaluando inicialmente, o al oído sano, que es el contralateral. Entonces nos vamos a ubicar justo en el cuadrito que está al lado derecho. ¿Ya? Ahí vemos en el primer ejemplo. En un paciente rine negativo, que hemos dicho que es cuando se transmite mejor por la vía ósea que la vía aérea, pensamos nosotros inicialmente en una hipoacusia de transmisión conductiva. Entonces, el Weber lo que puede hacer es que se lateralice hacia el oído enfermo. ¿Por qué? Porque igual la transmisión va a ser mejor por la vía ósea, al igual que el rine negativo. Entonces, más bien confirma que hay una alteración en la vía aérea. O sea, puede haber una obstrucción, puede haber una acumulación, algo que puede alterar la transmisión de las ondas sonoras por esos conductos. Entonces, se categoriza como una hipoacusia de transmisión o conductiva. En el segundo caso, ejemplo, tenemos al rine positivo. En el rine positivo, hemos dicho que se transmite bien por la vía aérea, ¿no? Se transmite bien por la vía aérea y que llega hacia la vía, por la vía ósea, que es menor que la vía aérea. O sea, pues, ahí pasan normal las ondas sonoras por el conducto auditivo externo, por el oído medio y también oído interno. Pero, ¿qué pasaría si al utilizar el diapasón en el Weber, esta se lateraliza al oído sano? Eso quiere decir que a nivel de la cóclea del oído enfermo hay una alteración, ya que si fuese sano ese oído interno del cual estamos evaluando, sería igual que el oído contralateral. Entonces, hay más bien una disminución de esta recepción, de esta percepción de la transmisión de las ondas sonoras a nivel de la calota. Por eso que se define como alteración coclear o también hipoacusia neurosensorial. Espero que me estén entendiendo. En este caso, hay una paciente que puede estar con un adenoma del acústico. Luego tenemos a un rine negativo, en la cual vamos a ver que la transmisión de la vía ósea es mejor que la vía aérea, como hemos dicho hace un momento, y el Weber se lateraliza al oído sano. Si el Weber se lateraliza al oído sano, podemos pensar también que es una hipoacusia neurosensorial. Pero ¿qué ha pasado aquí? Pensamos que al inicio no, porque pensábamos que era un rine negativo que transmite más bien alguna alteración en el conducto, ¿no? Que es una hipoacusia de transmisión, pero no. Lo que sucede aquí es que hay una hipoacusia neurosensorial de larga evolución. Entonces el sonido, como dice en el cuadrito, se percibe durante el rine, pero el paciente no lo distingue. Entonces hay una disminución, sí es cierto, pero de larga evolución crónica que es casi imperceptible para el paciente, que quizás haya acentuado, acumulado en este momento, por ende está en el consultorio. Entonces, por eso es que salió el Weber lateralizado al oído sano, en un ritmo positivo, y se categoriza como hipoacusia neurosensorial. Esto tienen que repetirlo, tienen que nuevamente hacerlo, verlo, y durante la práctica se les va a quedar con mucho más comprensión, porque quizás ahorita no muchos estén entendiendo esto, porque a veces puede ser confuso, pero creo que la mejor comprensión, entendimiento es la práctica. Siguiente, por favor. Como les dije al inicio, la audiometría tonal es el gold estándar, porque ahí yo puedo definir cuántos decibeles tiene el paciente en cada uno de los oídos. Entonces, esto se traduce en un audiograma que estamos viendo en pantalla, que son los cuadritos. Como vemos, ahí tenemos dos ejes. En el eje de las X
tenemos a las frecuencias que van desde 125 a 8000 Hz, que así se miden las frecuencias en este procedimiento, y en el eje de las Y tenemos a los decibelios, que van de 0 hasta 100, y pueden hasta aumentar a 120. Y es importante porque acá ya sabemos el grado de severidad, tenemos en cuenta cuán profundo es la hipoacusia. Puede ser leve, moderada, grave, puede ser profunda, a partir de los 90, según la Asociación Americana, o si no, a 80 a partir del OMS, y puede ser hasta más de 120 cuando ya es fosis o pérdida de la audición absoluta, o anacusia también. Entonces, esto cómo lo puedo saber de manera concreta, objetiva, con la audiometría tonal, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque esto es un procedimiento complejo, si bien es cierto, esto para que lo podamos ampliar un poco, entraremos más de una hora, con ejemplos y todo, lo van a tener que llevar con más detalle en el curso de otorrino. Con esto, con saber que esto es el gol estándar y con el que define el tipo de hipoacusia, transmisión o neurosensorial, más su gravedad, ya es suficiente. Por el momento, para este tipo de posiciones, yo creo que sí. 100. Entonces, en el tratamiento, chicos, ya sabiendo qué tipo de hipoacusia puede existir, normalmente evitamos los factores de riesgo, ¿no? O sea, podemos evitar infectarnos, podemos evitar transmitir, por ejemplo, los virus, el herpes zóster, o ir, por ejemplo, a piscinas contaminadas, ducharse en un lugar inadecuado, ¿no? Para que no se infecte tanto el oído externo como el oído medio, ¿no? Entonces también evitar factores de riesgo para producir algún tipo de carcinoma, ¿no? Carcinoma vasocelular, o células escamosas, entre otros, chicos, traumatismos, cosas que podemos evitar esos factores de riesgo para también tener consecuencias seculares a nivel auditivo. Pero si no podemos hacerlo y ya tenemos un grado de compromiso importante que afecte nuestra calidad de vida, nuestro trabajo, donde podemos nosotros laborar o interaccionar con las demás personas, normalmente está indicado el uso de protésicos, ya que son audífonos convencionales, que pueden ser también implantes, hasta implantes cocleares. A ver, la siguiente, por favor. Como vemos ahí, este es un componente externo o implante externo, en la cual se coloca a nivel de las toallas y se puede transmitir mucho mejor las ondas sonoras para que pueda traducirse en sonido, ¿no? Estas ondas mecánicas y ya no tener este déficit auditivo inicial. Eso es uno de los más recomendados, ya que no es invasivo, no es quirúrgico y que sí se aplica de manera inicial. Después ya entran los implantes. Siguiente. Como ven ahí, los implantes a nivel coclear sí son traumáticos, son también, como lo verán, de reemplazo coclear, y a veces no es 100% efectivo, ¿no? Ya es casi la última opción en tratar a estos pacientes con hipoacusia, para darles una esperanza en que puedan volver a escuchar más adelante. Pero como ven, también no es 100% seguro, pero esta opción, al menos al final del camino en estos pacientes, y creo que ya más adelante tenemos que no tratar la enfermedad, sino bien prevenir, que es lo más importante, porque ya hemos dicho al inicio, si nosotros determinamos de manera temprana algún tipo de hipoacusia en un recién nacido, en un infante, podemos cambiarle pronóstico para que no se dé con mucha gravedad o afecte en su calidad de vida. Creo que el fin de esta ponencia, más allá de dar algunos tips en el diagnóstico o el tratamiento, es más bien reconocer de manera temprana las alteraciones que son prevenibles, que se pueden diagnosticar rápido y pueden enfrentarse de manera adecuada con un especialista. Así es en este caso. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ya, creo que son todas las diapositivas y bueno, como último mensaje nomás, chicos, el Día Internacional de las Personas Sordas, muy importante, ¿no? Porque al igual que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, tienen también los mismos derechos y deberes que ustedes, no están limitados por ningún motivo, así que no tengan ningún tipo de estigma y creo que tienen que agruparse en cualquier grupo social para poder interaccionar y ver más de esta enfermedad. Y con eso, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado
y sigan investigando, sigan estudiando y prepárense para más adelante en el futuro. Y eso sería todo de mi parte, Mariancita. No sé si hay algo más. Esperamos 5 minutitos para ver si hay alguna pregunta y te culminamos, por favor. Claro. Chicos, si tienen alguna pregunta pueden escribirlo en el chat o también prender su micrófono. Bueno, chicos, creo que no hay preguntas. Doctor Diego Aljapaquillauri, muchas gracias por la ponencia de hoy, estuvo muy interesante. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense todos. Hasta luego. Bueno, chicos, no olviden su captura final para su pase de lista.